Muchas gracias, Diana. Pues les saluda Claudia Espinosa, gerente comercial en Oden. Y bueno, para mí es un día muy especial hoy el poder tener presente aquí a nuestro querido amigo, el doctor Osvaldo Villa Campos. El doctor Villa, con más de 10 años de experiencia en clínica, en temas de implantología y prótesis, maestría en docencia e investigación, gran amigo de aquí de la empresa Neoden. Y el día de hoy nos va a acompañar con el tema cómo optimizar la biología y el comportamiento tisular para un resultado estético utilizando implantes con Morse. Doctor Villa, es un gran placer que nos acompañe en este tiempo. Muchas gracias. Es que estoy compartiendo con ustedes. Me parece que es una plataforma de educación a distancia muy interesante que ha funcionado muy bien en diferentes países y bueno, pues para los asistentes de habla hispana pues es sensacional. Yo soy usuario también de esta red y bueno, pues vamos a comenzar con este tema que es muy interesante, es cómo optimizar la biología y el comportamiento tisular para un resultado estético utilizando implantes condomorse. Me gusta empezar con esta imagen, que es una imagen que pues, constantemente vemos en libros, incluso en las redes sociales, pues hay muchos grupos donde podemos compartir casos y podemos ver este tipo de imágenes, que para mí pues es la situación ideal tisular perimplantaria en nuestros tratamientos. Pero, ¿dónde vamos a direccionar nuestros esfuerzos clínicos? Bueno, vamos a dividirlo en dos secciones, que va a ser la sección quirúrgica y la sección protésica. En estos dos vamos a englobar pues, el mantenimiento de todas nuestras estructuras perimplantarias, la tabla ósea vestibular, papilas, etc. También vamos a darnos que tengamos una apariencia natural lo más cercana posible a nuestros dientes adyacentes. Y algo de lo más importante es hacer todas las prótesis a la medida del paciente. Hay que hacerlas personalizadas. Nunca hay que mantener un patrón para todas las prótesis. En la parte quirúrgica tenemos pues muchas opciones. Entre ellas hay técnicas de preservación de alvéolos, la parte de la regeneración y la implantación inmediata. Eso es cuando tenemos la situación clínica ideal. Pero todo esto nos lleva a que nuestro objetivo principal sea ese contorno alveolar, que es esta interfase entre el implante y la corona, donde va a estar toda esta información tan valiosa y que esta parte que es tan frágil va a ser el punto y el factor determinante para tener un éxito a largo plazo en nuestras restauraciones con implantes. Ahora, durante toda la presentación, pues vamos a hablar sobre esos pequeños 3-4 milímetros que están en esta interfaz entre el implante y la restauración. Hay diferentes formas de realizar estos contornos protésicos. Una de las formas que hoy en día más se utilizan son la parte del diseño en CAD/CAM, donde a partir de una impresión digital o una impresión regular escaneada en un escáner en 3D, podemos modificar todos estos contornos y tener una susceptibilidad al tratamiento muy buena, muy aceptable. Existen muchísimos softwares hoy en día en los que podemos hacer este tipo de diseños que son fantásticos, nos ahorran mucho tiempo y el trabajo del técnico también pues lo mejoramos muchísimo. Hay una influencia muy grande entre este contorno protésico que vamos a crear con nuestro provisional y el resultado final. Yo creo que la parte de la provisionalización es una parte súper importante para manejar todos estos tejidos blandos. Al momento de que nosotros hacemos esta provisionalización, nuestra corona, nuestra restauración, va a tener una susceptibilidad muy positiva en el resultado final. También otra forma de hacerlo es de la forma análoga, no de la forma
digital, donde podemos utilizar la impresión del paciente con encía blanda y podemos modificar con diferentes fresas de carburo este tipo de contornos. Vamos a manejar 3 filosofías sobre este manejo del tejido blando. Vamos a analizar las 3. La primera es el concepto del contorno cervical, que este era un concepto que se hizo hace más de 20 años, descrito por Vizcacho, donde hacíamos un contorno convexo. Este contorno convexo creaba una presión en los tejidos blandos y nosotros podíamos acomodar perfectamente los cenit del borde libre de la encía, las papilas, etc. Pero bueno, con el tiempo nos hemos dado cuenta que eso lleva un efecto negativo. De los primeros estudios que se realizaron con perfiles cóncavos fue este estudio del doctor Eric Rompen y Eric Van Doren, donde hicieron un prototipo de un abutment con Nobel Biocare, que el objetivo de este estudio fue evaluar el perfil cóncavo de estos abutments en la estabilidad vertical de la zona periimplantar en la parte vestibular. Esto fue, digamos que el inicio de todos los cambios que se han hecho hasta el momento. El concepto que usamos actualmente es el concepto del contorno crítico y subcrítico. Bueno, este fue descrito por el doctor Ernesto Lee, por González Martín y el doctor Su, donde nos explican estos contornos que están en la zona periimplantar. En la parte roja, esta parte de aquí, tenemos el contorno subcrítico, que va de la plataforma del implante hasta la zona de cementación de nuestro abutment. Tenemos el contorno crítico, que es exactamente la zona de cementación, el último borde que tiene nuestro abutment. Tenemos 3 contornos, que es el contorno convexo, que este contorno es el que tenemos que evitar, el contorno plano, que está en la línea azul, y el contorno cóncavo, que está en la línea roja, que idealmente tenemos que utilizar el contorno plano y el contorno cóncavo para esta zona de mucha translucidez en la encía. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una corona atornillada en una conexión externa hexagonal. Esto no es lo ideal, ya les voy platicando cuáles serían las situaciones ideales para cada caso. En este caso logramos hacer una buena integración con una corona atornillada, respetando estos contornos críticos y subcríticos y teniendo, bueno, un éxito a mediano plazo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros manejamos estos contornos? Bueno, pues tenemos aquí el contorno crítico en esta parte rosa y el contorno subcrítico, que es toda la parte que tiene contacto con la encía. Y aquí lo podemos delimitar muy bien, que este contorno crítico es en realidad la parte del epitelio del surco que se crea. Después tenemos el contorno subcrítico, que en este contorno subcrítico pues vamos a tener lo que es el epitelio de unión, y en la parte más baja tenemos la adherencia epitelial del tejido conectivo en esta parte. Todo esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, los tiempos de tratamiento, cómo actúa la biología y por qué tenemos que hacerlo de esta forma. En los dientes, el grosor biológico se va a manejar de una forma diferente que en los implantes. En este caso tenemos un promedio de entre el surco, el epitelio de unión y el tejido conectivo, más o menos de 2.73 milímetros. Estamos hablando que este grosor biológico que estamos sumando surco, epitelio de unión y tejido conectivo, tiene que ser entre 3 y 4 milímetros. Vamos a ver estos estudios acerca del grosor biológico alrededor del implante y alrededor de los dientes, donde se divide en 3 grupos. Vamos a ver que el promedio en el primer grupo de Gargillo utilizó 30 cráneos humanos, hicieron una media, donde el surco medía 0.69, el epitelio de unión 0.97 y el tejido conectivo 1.07 milímetros, dando un total
de 3.73, pero en este caso el grosor biológico solamente se cuenta el epitelio de unión y el tejido conjuntivo. En el otro grupo, donde analizaron 10 cadáveres humanos, se llegó a una media de 1.91. No están muy alejados, estamos hablando de más o menos 0.7 milímetros, que es en realidad muy poco. Y en la parte de los implantes, se clasificaron en no sumergidos y en sumergidos, donde el promedio del grosor biológico fue de 3.08 a 3.8 milímetros como máximo. Estamos hablando entonces que la suma de estas tres estructuras nos da entre 3.08 y 3.8. Estamos hablando de que este grosor biológico para un implante idealmente tiene que ser entre 3 y 4 milímetros. Ahora, ¿qué sucede cuando los implantes los colocamos subcrestalmente? Estamos hablando que tenemos 2 milímetros por dentro del hueso, y después va a emerger nuestro pilar y vamos a tener, mínimo debemos de tener 3 milímetros aquí, que serían 2 milímetros, que es la adherencia epitelial y el epitelio de unión, y vamos a dejar 1 milímetro, que va a ser nuestro epitelio del surco. Esto sería lo mínimo ideal. Lo ideal es que tuviéramos 4 milímetros de tejido blando. En el caso de saber cuánta cantidad y cuánta calidad de tejido blando debemos de tener, cuánto tejido creatinizado es lo mínimo que debemos tener alrededor de nuestros implantes, bueno, pues el consenso del 2015 de la Asociación Europea de Oseointegración nos maneja que menos de 2 milímetros de este tejido creatinizado nos va a provocar mayor placa, mayor inflamación en esta zona, y por supuesto nos puede provocar un mayor pérdida de hueso. Ahora, estos contornos subgingivales los vamos a manejar solamente planos o cóncavos. Nunca lo vamos a hacer convexo, porque es muy peligroso hacer un perfil en esta dirección, como lo hacíamos hace 20 años. Porque lo que sucede es de que nuestro tejido gingival tiene una migración hacia apical negativa y nos va a mostrar una situación clínica similar a esta. Cuando nosotros cambiamos esta corona y hacemos un perfil cóncavo, colocamos provisional y vamos a tener una mejora inmediata sin ni siquiera hacer ningún tipo de procedimiento quirúrgico. Ahora, ¿cuándo y cómo debemos de aplicar estos conceptos? Hay dos opciones. Una opción sería en la implantación inmediata, es decir, cuando hacemos la provisionalización inmediata. Y la otra sería después de la maduración de los tejidos. Esto es a los 2 o a los 3 meses, ya que los implantes estén integrados. En algunos casos que no se puede hacer una carga inmediata, pues hay que esperar este tiempo determinado para poder hacer este manejo de los tejidos blandos. Pero ¿cuál es el propósito principal de la implantación inmediata? Bueno, pues es mantener esa arquitectura gingival que tenemos original. En este caso, pues hacemos una extracción atraumática, colocamos el implante, colocamos un injerto de hueso en la parte del gap vestibular y colocamos un provisional inmediato. ¿Cuáles fueron los resultados? Esto fue más o menos a las 10 semanas. Lo ideal es dejarlo 12 semanas, ya que a las 12 semanas todo el tejido blando termina su cicatrización. Pero vean cómo podemos mantener perfectamente nuestro contorno vestibular. Hicimos un cambio en el biotipo gingival de este paciente y bueno, tenemos una integración perfecta del implante. Que bueno, el objetivo principal es mantener esta arquitectura del tejido y evitar que este tejido blando tenga una compresión. Es un tratamiento muy predecible que podemos realizar sin ningún problema. En este caso utilicé un implante con Omorce EX y un aditamento que se llama pilar universal con una distancia transmucosa de 3.5 milímetros, que es esta parte de aquí, que ahora ya vamos a explicar
por qué hacerlo de esta forma, por qué colocar el implante tan profundo. Y vean, pues los resultados clínicos son muy buenos. Aquí todavía vemos un poco del injerto de hueso que colocamos, porque esta zona no se ha cicatrizado en un 100%, porque esto hay que dejarlo 12 semanas aproximadamente. La cavidad oral, pues para mí siempre es un reto para toda la vida, porque existen alrededor de 355 especies de bacterias. Tenemos un ambiente húmedo y una temperatura ideal para que las bacterias se reproduzcan. Según el Human Microbiome Project, ellos tienen registrado alrededor de 355 secuencias genéticas de bacterias ubicadas en la boca. Obviamente, ellos han detectado más de 700, pero solamente han logrado cultivar y tener identificadas 355. Entonces estamos hablando que estamos en un ambiente totalmente negativo para nosotros. Pero ¿cuál es la función principal del periodonto marginal? En los dientes, bueno, pues es la protección en contra del medio ambiente contaminado, porque si estamos hablando que tenemos 355 bacterias en la cavidad oral, pues necesitamos una protección para estos tejidos. El segundo punto es estabilizar la posición del diente. Esto estamos hablando exclusivamente de los dientes, no de los implantes. Entonces, el primer paso es un sellado biológico que está determinado por el epitelio de unión y por el atache del tejido conjuntivo, que está en las líneas amarillas, el tejido conjuntivo, y este es el epitelio de unión. Y la otra parte es para estabilizar la posición del diente, que esta estabilización del diente se da con el ligamento periodontal. El tercer punto es defender en contra de los invasores extraños o extranjeros, que bueno, toda esta son cientos de fibras en diferentes direcciones que nos ayudan a defender, a posicionar el diente en la posición correcta. Este tipo de imágenes cada día nos enfrentamos en nuestras clínicas dentales, pues tratamientos realizados hace 20, 25 años que ya tienen este tipo de problemas, en coronas atornilladas, implantes sin grabado ácido, conexiones externas. Bueno, pues cada día es mucho más frecuente. Bueno, estas enfermedades periimplantales, lo que es la periimplantitis mucositis o la periimplantitis, tenemos que en un 10% de los implantes tenemos esta afectación y en un 20% de los pacientes. Esta cifra en realidad es alarmante porque sí es una cifra alta para los tratamientos que hacemos normalmente. Debemos de entender muy bien cómo es esta dinámica de la cicatrización de la mucosa. Generalmente el epitelio de unión y el tejido conectivo tardan alrededor entre 8 y 12 semanas en que este recambio celular se termine. Vamos a analizar esta pequeña tabla del Dr. Peter Schulbach de la Universidad de Zúrich, donde aquí nos explica perfectamente que la hemostasis se da en los primeros 30 a 1 hora. Los primeros 30 segundos a 30 minutos a 60 minutos se da la activación plaquetaria, llega el coágulo de fibrina y a partir de la primera hora empieza el proceso de la inflamación, donde predominan los neutrófilos polimorfonucleares, también llegan macrófagos. Esto se da durante las primeras 12 horas a 48 horas. Son 3 días donde la inflamación está presente. Dentro del primer día, dentro de las primeras 24 horas, también llega la proliferación celular de células madre, de fibroblastos, donde empieza ya una angiogénesis, donde empieza la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y el epitelio de unión, donde aparecen las primeras células epiteliales, es a partir de la semana número 6. A partir de la semana número 6, semana número 8 y semana número 12, que sería a partir de los 3 meses, se termina la maduración y la remodelación de este tejido conectivo periimplantario. Eso es muy importante saberlo para que nosotros no removamos las prótesis
antes de ese tiempo, porque entonces estamos retardando la formación de esta barrera celular. Es un estudio también que me parece muy interesante, que se realizó en perros, también del doctor Peter Schutbach, donde analizaron desde el día 0 al día 64 cómo se comportaba este epitelio de unión. En este caso, en el día 0, vieron que se formó un coágulo de sangre entre el aditamento protésico y la interfase de la mucosa. Este es el primer paso. El día 0 se forma un coágulo. A partir del día 4, numerosos células de neutrófilos polimorfonucleares llegan a la zona, infiltran este coágulo de sangre, y en este momento se inicia y se establece la primera parte del sellado de la mucosa a partir del día 4. Estamos hablando que del día 4 a la semana número 12, que son los 3 meses, es cuando se termina esta formación de esta barrera celular. Obviamente, pues todos sabemos los tiempos de osseointegración, y sabemos que no hay que tocar los implantes en determinado momento, porque tenemos cambios celulares importantes a partir de la 4ª semana, hay un recambio celular y hay un cambio en la estabilidad mecánica y biológica. Pero ¿qué es lo que sucede con esta mucointegración? Debemos de tomar en cuenta también que en estas, entre 8 y la semana 12, se va a estar formando este sello biológico. Ahora, es importante saber qué materiales tenemos que utilizar, porque bueno, ya sabemos que nos tardamos 12 semanas en que se forme este sello biológico. Ahora, ¿qué materiales son biocompatibles con este sello biológico? Obviamente tenemos la zirconia, que tiene un excelente comportamiento, el titanio, que es el material por excelencia usado durante muchos años, y pues hoy en día hemos utilizado también aditamentos de disilicato de litio, que no han tenido un éxito como lo es el zirconio, pero funcionan bastante bien. Este es un estudio que se hizo en el consenso, en el 4º consenso igual de la Asociación Europea de Desintegración en el 2015, donde comparan el efecto de los abonos de titanio o de zirconia en los tejidos periimplantarios, después de algún tipo de aumento de tejido conectivo o de injerto de hueso. ¿No? Pues como saben, el tejido conectivo está indicado para mejorar e incrementar esta zona de interfase, donde a veces tenemos problemas con los pilares. Bueno, en este estudio no se observaron diferencias significativas. Lo único que pudieron determinar fue que los abonos de zirconia estuvieron asociados a mayores complicaciones biológicas en este proceso de cicatrización, que estamos hablando que es un proceso que es alrededor de 12 semanas. Y bueno, que la zirconia ha demostrado superioridad en términos de logros en el color natural de la encía. Bueno, eso también ya lo sabemos. En la cuestión de esta estabilidad de los tejidos, bueno, sabemos que el diente y el implante no es lo mismo, tenemos que tratarlos de una forma diferente, aunque la parte de este sellado gingival se va a comportar muy parecido. Obviamente la inervación, la vascularización va a ser totalmente diferente entre un implante y un diente, eso lo tenemos clarísimo, y también este acomodo de las fibras colágenas en esta parte del tejido conectivo gingival, vamos a tener un acomodo diferente. En el caso de los dientes, pues tenemos muchas direcciones, las fibras van de diente en diente, hay fibras circulares, fibras paralelas, etc. En la cuestión de los implantes se maneja totalmente distinto. Pero ¿qué es lo que sucede cuando yo rompo este sello del tejido blando? Lo puedo romper de dos formas. Una sería invadiendo ese espacio con el cemento, con el exceso de cemento que yo pueda colocarle a mi corona después del proceso de integración.
y la otra es una repetida desconexión de mis coronas atornilladas. Cuando la corona está directamente hacia el implante, es la situación que es desfavorable, como en este caso vemos la ruptura de este sello del tejido. Cuando nosotros vemos esto regularmente, yo antes hacía las coronas de esta forma, hacía una corona atornillada directo a la plataforma, y bueno, cada vez que yo sacaba la corona para una revisión, pues teníamos esta zona con sangrado, que bueno, yo decía, bueno, esto tal vez sane después, y llegaba un momento en que ya no tenía ningún tipo de sangrado. Entonces yo decía, bueno, ya se estabilizó el tejido, ya vamos perfectos, pero ¿qué es lo que sucede? Que en esta parte yo estoy rompiendo todo este epitelio de unión y estoy rompiendo esta adherencia del tejido conectivo, que son mis sellos biológicos para evitar que las bacterias entren. Sin embargo, bueno, yo hice muchos tratamientos donde hacía coronas atornilladas sobre las conexiones externas, que me parecía que era bastante bueno. Yo decía, bueno, tengo mis perfiles bien conformados, hacía unos perfiles convexos totalmente para lograr empujar esos tejidos, lograr levantar las papilas y tener un volumen considerable en esta zona, que para mí eso era muy bueno y teníamos resultados medianamente favorables. Pero ¿cuál es la consecuencia de esta repetida desconexión de las coronas? Es que cuando nosotros desconectamos constantemente, estas fibras las rompemos cada 2-3 meses, no se vuelven a formar, y lo que va a pasar es de que las bacterias se van a empezar a infiltrar. Estas bacterias van a infiltrarse y va a haber una pérdida de hueso en la parte cervical de los implantes. Esto obviamente le estamos abriendo la puerta a las bacterias para la entrada y que nos puedan provocar una infección, ya una perimplantitis mucositis o ya una perimplantitis. ¿Qué es lo que sucede con los zapanes de circonia? Aquí el doctor Rompen hizo un experimento donde 6 meses después de la colocación del pilar, lo retiró y lo colocó en un microscopio de barrido. Y bueno, en esta parte tenemos glaze de la cerámica y esta parte es el abutment de circonia sin ningún tratamiento. Bueno, pues se dieron cuenta que en la parte de la circonia que no tenía ningún tipo de glaze, bueno, pues las fibras sí se lograban insertar y tenían una adherencia. ¿Qué es lo que sucede con estas coronas que nosotros realizábamos directamente hacia el implante y que esta superficie era hecha de cerámica, porque así era como nosotros las mandábamos? De esta forma, que teníamos una corona atornillada que tenía una parte cóncava, que intentábamos respetar esta parte de aquí, que fuera más gruesa, pero el error que teníamos era que toda esta parte era de cerámica glaseada. Entonces aquí nunca íbamos a tener esa adherencia del epitelio y el epitelio y el tejido conectivo, pues jamás se iba a lograr hacer. Entonces aquí vemos la diferencia entre lo que es un contorno convexo y un contorno cóncavo, que bueno, la diferencia lo da es en realidad este grosor que tenemos en el tejido blando. Cuando tenemos menos de 2 milímetros en esta parte y tenemos un pilar de titanio, esta parte siempre se va a mostrar amoratada o un poco más oscura. Es por eso que ahora hacemos los pilares ya sea de circonia o de titanio, pero hacemos un contorno cóncavo, permitiendo que esta parte sea más gruesa y al mismo tiempo agregamos injertos de tejido conectivo en esta zona para poder manejar mucho mejor eso. En este caso, bueno, esta corona, a comparación de las otras dos que tiene, se muestra un comportamiento bueno, pero sabemos que a largo plazo, pues lo que estamos haciendo es matando todas estas células que nos pueden proteger hacia una infección en el futuro por esta repetida desconexión. Ahora les voy a decir cuál sería el mejor camino para hacer una corona atornillada en el sector posterior, porque bueno, personalmente a mí
me gusta hacer coronas atornilladas en el sector posterior porque tengo una recuperabilidad mucho mejor y bueno, no son libres de cemento, entonces tenemos controlado muy bien esa zona. Entre los factores importantes para determinar que un implante pueda ser superior a otro, los he dividido en 5 factores. El primero es este misfit horizontal y vertical, que misfit es el desajuste que existe entre el implante, que es esta parte, y el pilar. Entonces vamos a analizar este artículo, donde se utilizaron 3 implantes de diferentes compañías. Se utilizó un Ankylos con un diámetro de 4.5 y se hicieron 2 cortes. Estos con una técnica de microtomografía en 3D, donde pueden tomar los cortes donde ellos quieran, que es obviamente como una tomografía, como hacemos los cortes axiales, sagitales, etcétera. Entonces tomaron la parte de la plataforma y 2 milímetros por debajo de la plataforma. Y bueno, pues los resultados, se hizo lo mismo en de conexión de Straumann, en el bone level de 4.1, con un cono interno de 15 grados y al mismo tiempo con una conexión de Vicon, donde utilizaron un implante narrow de 4 milímetros. Y bueno, pues los resultados fueron que la conexión cónica, pues sí es excelente en este sellado, no tiene muchas complicaciones, pero entre más cerrado sea el ángulo de inserción, como en este caso el de Vicon, que es de 1.5 grados, bueno, pues el sellado bacteriano es mucho mejor, porque elimina este microgap, este microespacio que se forma entre el implante y el abutment, que principalmente es aquí donde las bacterias llegan a entrar y empiezan una colonización bacteriana. En este caso, este microgap es menor de 0.05 micras. Que bueno, existen bacterias que podrían entrar en esta zona, pero no la mayoría. En este artículo de Canulo y el doctor Peñarrocha, que es de la Universidad de Valencia, Canulo tiene su práctica privada en Italia, en Bolonia, bueno, hacen un análisis microbiológico de las interfaces de los abutments de los implantes en diferentes conexiones. Esto se hizo en 4 conexiones diferentes: conexiones externas, conexiones internas, conexiones cónicas. Este es un estudio prospectivo que se llevó 5 años después de la carga de los implantes. Después, pasados 5 años de que estuvieron cargados estos implantes, los desconectaron, utilizaron una técnica para detectar el gen de cada bacteria, que es un estudio que se hace de inmediato, y bueno, los resultados que nos arrojaron fue, hicieron 2 pruebas con el complejo de Sakrowski, con el complejo rojo y el complejo naranja, y aquí están el azul, la línea azul es el grupo control, después viene el grupo de prueba 1, 2, 3 y 4. En la letra D son las conexiones cónicas que, bueno, mostraron la menor filtración bacteriana en todos los complejos. Aquí muestra un poco más, pero sobre todas las demás muestra un comportamiento muy bueno en todas estas. Esto nos lleva a la conclusión que las conexiones cónicas tienen una mejor adaptación y evitan que las bacterias entren más constantemente. Otra revisión que es muy interesante, que es esta revisión de una comparación histológica e histomorfométrica de la resorción marginal del hueso. Este es un estudio que me gusta mucho mostrar, aunque la validez clínicamente no es muy grande porque fue un estudio experimental en perros. Eso le quita un poco de validez clínica, pero sin embargo se me hace un material
muy valioso que me gusta mucho, porque nos muestra el porqué de diferentes cosas. En este caso se utilizaron dos implantes cono-morse. Uno se colocó 1 milímetro por debajo de la cresta ósea y el otro se colocó 2 milímetros por debajo. Y se utilizó un implante conexión externa, donde se colocó al nivel de la cresta ósea. En estos casos, a los 3 meses se hizo el corte histológico y los resultados pues fueron muy interesantes. En este caso, bueno, vemos en este corte, vemos este implante que es de cono-morse, que vemos aquí el cambio de plataforma con este pilar cóncavo. Esta parte de aquí es el hueso cortical y este es el hueso medular. De igual forma tenemos la misma configuración, donde este implante se colocó a nivel de la cresta de hueso y este se colocó 2 milímetros por debajo de la cresta ósea. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Que se dieron cuenta los investigadores, es que si nosotros colocamos 2 milímetros por debajo de la cresta ósea los implantes con cono-morse, la cresta ósea se va a mantener muy bien e incluso va a crecer sobre la plataforma del implante. Al separar nosotros la zona de inflamación, que esa zona de inflamación se da en el microgap que está en la conexión externa, en el caso de la conexión cono-morse nosotros estamos alejando 2 milímetros esta zona de inflamación, es decir, esta zona de inflamación la estamos mandando más hacia coronal. Y eso hace que esta zona se mantenga muy bien. La siguiente situación es que entre más hueso medular dejemos en contacto en la parte vestibular, el hueso, la tabla vestibular se va a mantener mucho mejor que en los implantes que se colocan en íntimo contacto con la cortical ósea. Aquí están los resultados de la pérdida ósea en la cresta. En lo que son los implantes de hexágono externo, tenemos una pérdida de entre 1.23 a 0.49 milímetros. Y en los implantes de cono-morse, en la parte bucal, pues tuvimos una pérdida de 0.03 a 0.08, que en realidad es nada. Y vean, esta foto es muy bonita, se observa perfectamente cómo el hueso tiene una integración en el pilar, cómo se sube en la plataforma del implante y donde se integra todo los conceptos que hemos estado viendo. En esta parte, bueno, pues el comportamiento es totalmente diferente, ya que aquí tenemos cambio de plataforma, un pilar con una convexidad muy buena, y donde el hueso, bueno, tiende a subirse, porque la zona de inflamación que tenemos aquí, en este implante, bueno, pues va a afectar la pérdida ósea en esta zona. En cambio, cuando nosotros en el implante de cono-morse, la zona de inflamación la alejamos 2 milímetros de esta interfase entre el implante y el abutment, pues el hueso va a tener un mejor comportamiento. Y tenemos aquí el epitelio del surco, tenemos epitelio de unión, el atache de tejido conectivo, una integración sobre el implante, sobre el abutment, y esto nos da un sello súper bueno para a largo plazo el mantenimiento de esos implantes. En cambio, en las conexiones externas tenemos las mismas características histológicas de lo que es el tejido conectivo, el epitelio de unión y el epitelio del surco, pero en proporciones diferentes. En este caso, en las conexiones externas tenemos un epitelio del surco mucho más largo, que va desde el microgap, desde la interfase hacia coronal, y en la parte donde está la interfaz entre el implante y el abutment, 1 milímetro por debajo, tenemos el epitelio de unión, y más por debajo tenemos el tejido conectivo. Este tejido conectivo, bueno, pues también tiene una sausarización del hueso y es donde se mete este tejido conectivo. Aquí vemos sobre el abutment todas las estructuras que se pudieron observar. Ahora este epitelio de unión, ¿dónde se queda? En los implantes de cono-morse se queda directamente en el pilar. Y el implante y el hueso, pues cubren el implante y el hueso cubren este pilar.
Ahora, en las conexiones externas, que es esta, este epitelio de unión se nos va hasta la primera cuerda del implante. Eso es pues muy malo. Aquí lo vemos, este es un caso clásico donde hacemos una colocación crestal a bone level y tenemos esta remodelación ósea que es muy famosa, que muchos autores lo han descrito. ¿Y qué sucede con los implantes de Economorph? Lo opuesto, pues el hueso, como lo colocamos 2 milímetros por debajo, el hueso tiene un comportamiento positivo y tiende al crecimiento sobre esta plataforma. Tenemos entonces que el implante de Economorph tiene una menor pérdida marginal del hueso, no existe un gap entre estas estructuras, entonces la zona de inflamación se nos va aquí, y no existe un micromovimiento o es mínimo. En cambio, los implantes de conexión externa, aunque tengamos una corona bien adaptada, una perfecta cirugía, una posición muy buena, siempre vamos a tener esta pérdida de hueso marginal, que es esta sausurización famosa, ya que tenemos un microgap entre el implante y nuestra restauración, y vamos a tener un mayor acúmulo de bacterias. Esta sausurización en realidad es el establecimiento del grosor biológico en nuestros implantes de conexión externa. Es esta sausurización que les voy a explicar a continuación cómo es que se forma. Y bueno, estos estudios del 86 de Albrechtson fueron de los primeros que nos sugirieron que esta pérdida ósea de 1 milímetro pues era normal, que no nos preocupáramos, y que al cabo de 10 años íbamos a tener una pérdida alrededor de 0.03 y 0.04 milímetros, que eso era normal, y que si nosotros llegábamos a estas pérdidas durante estos 10 años, esto se consideraba como un éxito a largo plazo de nuestros implantes. Pero ¿cómo es que se da este microgap? Este estudio es muy bueno porque explica perfectamente cómo funciona esto, que es con esta persistente inflamación aguda en la interfase del implante y del abdomen. Aquí lo que hicieron fue, hicieron 3 grupos de estudio, hicieron implantes de 2 piezas sumergidas, implantes de dos piezas no sumergidas, y hicieron implantes de una pieza no sumergida. ¿A qué se refiere a una pieza? Aquí utilizaron implantes soft tissue level de la compañía Straumann, que estos implantes al tener este cuello pulido, pues no se colocan a nivel crestal. Y los implantes de 2 piezas fueron implantes de conexión externa, se hicieron sumergidos y no sumergidos. Y bueno, pues los resultados son que los implantes que se colocaron, implantes de 2 partes no sumergidos, pues tuvieron el peor comportamiento, ya que este microgap que se encuentra en la interfaz entre el implante y el abutment generaba una inflamación muy grande y muy aguda. Entonces las células inflamatorias se iban muchísimo más en implantes que no estaban sumergidos. Y bueno, los neutrófilos polimorfonucleares y las células mononucleares son las encargadas de esta gran inflamación. Y bueno, como conclusión, se tuvo que la activación del sistema de defensa del huésped, como los anticuerpos, el sistema de complemento y las citoquinas pueden iniciar una diferenciación y una respuesta con un crecimiento de células de la inflamación en este microgap. Y esta combinación y la activación sostenida de estas células de la inflamación, como son los neutrófilos, lo que van a hacer va a ser una activación, una formación y un crecimiento de estos osteoclastos. Esto va a resultar en esta pérdida ósea alveolar, que en realidad esto no es una situación bacteriana, sino es una situación inflamatoria. Ahora vamos a ver el factor número 2, que es el micromovimiento, que los implantes de conexiones cónicas o conexiones tipo conomorce o conomorce, este micromovimiento es nulo o inexistente. Y en cambio, en las conexiones externas,
cuando recibimos una fuerza oblicua lateral o en las cargas masticatorias, pues vamos a tener siempre esta separación entre el abutment o la restauración y la parte del implante. Y esta constante separación va a activar estas células de inflamación, por lo cual después va a activar el crecimiento y la formación de estos osteoclastos, que va a provocar la sausalización en esta zona. En cambio, en la parte de los implantes de que son conomorce, como nuestra zona de gap, o nuestra zona inflamatoria la vamos a mandar hasta acá arriba, entonces aquí no vamos a tener alteración ninguna de pérdida de huesos, sausalización, presencia de osteoclastos, etc. El concepto de one abutment, one time es un concepto que lo escribió el doctor de Guidi, Marco de Guidi, en el año 2011, que me parece que es un aporte pues excelente, ya que él lo que hace es, él sugiere colocar el implante 2 milímetros por debajo de la cresta ósea, implantes con conexiones cónicas, y colocar inmediatamente el abutment definitivo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar nuestro pilar definitivo, lo vamos a torquear. Claro, si el implante tiene una estabilidad primaria adecuada y un ICQ pues, mayor a 70 o entre 70 a 80 unidades. Lo que sugiere con esta técnica es de que el hueso va a crecer por encima de la plataforma mientras esté cicatrizando el tejido duro y el tejido blando, y nos va a dar un excelente resultado. Ahora vamos a hablar un poco sobre el cambio de plataforma, que también es una característica importante de estos implantes y de la mayoría de los implantes que hoy en día manejan las casas comerciales. Este sería el factor número 3, que sería el cambio de plataforma. Que este cambio de plataforma es la reducción de la interfaz entre el pilar y el implante, que es esta reducción. Normalmente los pilares serán más anchos. Se hace esta reducción, con lo cual nos va a alejar la zona de inflamación y nos va a mantener la cresta ósea en mejores condiciones. Esto lo descubrió por casualidad el doctor Lazada en el año 2001 y lo publicó en el 2006. Y aquí vemos que a 10 años, aquí en esta parte hay implantes que tienen el abutment más pequeño, porque en ese momento no había, la compañía 3C no tenía los aditamentos de este tamaño, que eran de 6, colocaron unos de 5, y a lo largo del tiempo, con los controles radiográficos se dieron cuenta que al tener la plataforma más reducida, el hueso se mantenía mejor que cuando era una plataforma de las mismas dimensiones, como en este caso, que es un implante de conexión externa. Aquí vemos la sausalización, la pérdida ósea, y en esta parte donde están los implantes con la reducción de la plataforma, tenemos un mantenimiento óseo mucho mejor. Pero ¿qué más podemos ver sobre este cambio de plataforma? Otro de los beneficios muy importantes que tiene es que yo puedo tener un tejido blando mucho más grueso en esta zona, en la zona de transición. Que esto, bueno, los beneficios que tenemos son muchos. Porque si yo tengo un mayor grosor en esta zona, yo puedo utilizar sin ningún problema un pilar de titanio y sin la necesidad de colocar uno de circonio por problemas de translucidez en esta zona. ¿Y cómo está compuesto el tejido sobre este cambio de plataforma? Bueno, pues en realidad son fibras colágenas en su gran mayoría. Esta es una fotografía del doctor igual Peter Schutbach de Zurich, donde nos muestra cómo están conformadas esta red de colágeno, que se hace son fibras horizontales que, bueno, al parecer hacen como un O-ring sobre este pilar. Otro estudio que es muy interesante, donde podemos comparar la respuesta del hueso marginal en los implantes con cambio de plataforma y sin cambio de plataforma, es este estudio del grupo de Loma Linda,
liderado por Jaime Lozada, donde utilizaron 30 implantes en 19 pacientes. En zonas posteriores colocaron el implante y colocaron los abutments el mismo día de la cirugía, los colocaron medio milímetro por debajo de la cresta el implante, suturaron y colocaron un provisional. Todos estos hicieron una provisionalización inmediata. Pasados los 3 meses se colocó la corona definitiva y el seguimiento fue el día de la cirugía. A los 3, a los 6 y a los 12 meses se hizo el seguimiento radiográfico de la mayoría de los pacientes. En este caso lo que querían comparar era la respuesta del hueso marginal, si tenía una relación entre el cambio de plataforma o el no tener cambio de plataforma. Y bueno, los resultados fueron pues sorprendentes, porque en realidad no tuvo una similar pérdida de hueso los implantes con cambio de plataforma y los que no tenían cambio de plataforma. Esta es la línea de referencia y aquí tenemos la pérdida ósea marginal, que obviamente en los implantes con cambio de plataforma fue menor que con los implantes que no tienen el cambio de plataforma. Fue alrededor de 0.04 a 0.08 los que tienen cambio de plataforma, y los que no fue 0.19 a 0.16, que en realidad no es significativamente considerable. Y bueno, lo que ellos sugieren es que el cambio de plataforma no influyó tanto, sino lo que influyó fue el sellado que tiene el abutment con el implante. Esta conexión cónica en realidad fue la que contribuyó a que la pérdida de ósea no fuera mayor. Eso es muy interesante porque, bueno, si tenemos un implante con una conexión cónica y si tenemos aparte un cambio de plataforma, pues tenemos 2 puntos a favor. Este es un artículo del doctor Javier Rodríguez y el doctor Javier Vela. Se me hizo muy interesante, ya que es un estudio en humanos, donde lo que ellos hicieron, este fue publicado en diciembre del 2016, un poco, donde ellos tienen una filosofía de los abutments, donde lo que hacen es hacer una reducción hacia coronal, es decir, que los hacen más pequeños entre más coronal te vas alejando. En este caso lo que hicieron fue elegir 5 pacientes, colocaron los implantes, un tornillo de cicatrización, y a la semana número 8 cortaron todo el tejido que estaba alrededor del pilar, con todo y el pilar. Hicieron un estudio histológico sobre las células que podrían estar en esta zona. Bueno, los resultados pues fueron buenos, donde tenemos la formación ya del surco, del epitelio de unión y del tejido conectivo en estas 8 semanas. Como ya les había comentado, este sellado de la encía se da entre 8 y 12 semanas, idealmente se da a las 12. Yo creo que en este estudio tuvieron que haber esperado las 12 semanas para que todo esta zona gingival hubiera terminado su formación, porque así en este estudio no se logra ver perfectamente ya bien definidas todas las estructuras, pero sí se llegan a ver que ya se está formando el tejido el epitelio de unión y el tejido conjuntivo. En estas fotografías se ven estas líneas azules, que estas son las células del epitelio de unión. Estas son las células más apicales, y aquí empieza el tejido conectivo, que es esta parte de aquí, la parte más apical. ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Que efectivamente, bueno, es una red de fibras de colágeno horizontales que sugieren pues una red circular. Que bueno, este establecimiento de este tejido conjuntivo y de este adherencia epitelial, lo que van a hacer es que van a darle soporte y van a darle un mantenimiento a ese tejido blando,
y al tejido duro, porque este es nuestro sello biológico. Esta es una revisión sistemática acerca de las conexiones cónicas o de las conexiones cono-Morse. Esto fue publicado en el 2014, es un estudio muy completo del Dr. Smith en una universidad en Alemania, donde bueno, hacen una revisión sistemática muy buena, donde como conclusión, bueno, tienen muchas limitaciones para hacer las conclusiones en este artículo. Y bueno, que cuando no existe una conexión, pues el sello bacteriano es al 100%, sin embargo, la evidencia de una conexión cónica como esta, pues nos da un sellado superior a que fuera una conexión externa o interna. Otra situación es la resistencia de los movimientos, el no tener microgap, el no tener un micromovimiento y tener una mejor concentración de las cargas comparado con sistemas internos o externas que tienen una menor performance en este ámbito. También se dieron cuenta que estas conexiones cónicas tienen una mayor resistencia al torque, ya que una gran parte del abutment entra en el implante y no solamente es una interfase. Tiene una resistencia a la fatiga, a la carga y bueno, son excelentes. La pérdida de los tornillos es mínima, comparada con conexiones internas o externas. Y bueno, la interfase nos permite que podamos hacer injertos de tejido conectivo, tener una parte mucho más ancha en esta zona y tener un resultado estético mucho mejor. El factor número 4 sería la posición del implante relativa a la cresta ósea. Igual regresamos a este estudio del One Abutment and One Time, donde colocan 2 milímetros por debajo y ellos sugieren que hay un crecimiento sobre la plataforma del implante, como lo vemos aquí. El factor número 5 sería la colocación inmediata del implante y una provisionalización inmediata, que esto va a dar una preservación a los tejidos blandos y duros. Es decir, cuando nosotros colocamos implante, el pilar y nuestro provisional, la cicatrización va a ser todo a la par y va a ser mucho mejor. Vamos a ver este caso, el caso número 1, que es utilizando esta filosofía de One Abutment and One Time, con un protocolo para restauraciones atornilladas. En el caso de las atornilladas sobre conexiones externas o internas directamente, yo no lo recomiendo mucho por todo lo que ya hemos hablado. Lo que hay que hacer es colocarle un aditamento transmucoso, como que este es un mini pilar para cono-Morse, que lo que hace es que en esta parte de aquí se va a insertar todas las fibras y vamos a tener la zona de inflamación más arriba. En este caso, el caso inicial con el tornillo de cicatrización, y después ya que colocamos el provisional durante 3 meses, ya tenemos una papila bien formada, ya tenemos todo en perfecto estado. En este caso coloqué el implante 3 milímetros por debajo de la cresta ósea, coloqué el pilar en el mismo momento, y a las 12 semanas, después de quitar el provisional y colocar la corona definitiva, bueno, pues tenemos este resultado, donde podemos observar que el establecimiento del grosor biológico ya terminó a las 12 semanas, ya les había explicado. Este tejido blando ya terminó su maduración, entonces ya se estableció en esta zona, donde tenemos el hueso en una íntima conexión con el abutment del implante. Y aparte tenemos un crecimiento sobre este implante. Bueno, que tenemos aquí, bueno, es el epitelio del surco, el epitelio de unión, tejido conectivo, la integración posiblemente en el pilar, que eso podría ser una buena opción, aunque no está comprobado. Vamos a ver el caso clínico 2. Tenemos la situación inicial del paciente.
Este es para mostrar cómo vamos a manejar el tejido blando con este tipo de pilares, porque hay muchas dudas sobre este tipo de pilar porque no lo saben conformar muy bien. En este caso, bueno, les voy a mostrar cómo hacer el perfil de emergencia de esta zona. Aquí ya se hizo porque ya tiene la paciente una corona, entonces ya está establecido. Aquí tenemos el epitelio de unión, el epitelio del surco, y por debajo de esta parte ya tenemos nuestro tejido conectivo y nuestro sello biológico muy bien definido. Se toma la impresión, tenemos ya la impresión con el análogo, le colocamos encía blanda y podemos utilizar este kit del Dr. Milko Villarroel, que es un kit muy bueno, donde con esta fresa de carburo podemos conformar perfectamente esta zona y con este mismo podemos hacer nuestro provisional. Lo que hacemos es colocar un cilindro temporal, lo medimos, cortamos y sobre esto hacemos nuestro provisorio. Lo colocamos 2 semanas y este es el resultado que tenemos. A partir de hacer un prototipo, ya tenemos ya nuestro tejido blando ya pues bien modificado. Vean la situación inicial cuando no tenía ni siquiera la corona de enfrente. Hemos modificado toda esta zona. El tejido blando es muy noble, lo podemos modificar muy bien. Tenemos aquí ya nuestra papila en el centro y bueno, pues esto nos da un resultado estético muy bueno. Un punto importante es de que la zona de cementación quede por debajo del margen gingival de la encía. Entonces hay que saber elegir muy bien estos aditamentos. Una observación que aquí después le dije a la paciente es de que aquí era ideal colocar un injerto de tejido conectivo para poder aumentarle y darle una mejor vista a esa zona, pero bueno, el paciente ya no aceptó. Vamos a ver el caso clínico 3, que sería un implante post-extracción con una provisionalización inmediata. Tenemos aquí la situación inicial, donde el paciente presenta una fractura y sobre un diente endodonciado. Se hizo interconsulta con el endodoncista, ya había una infección, era imposible hacer el tratamiento, raíz enana. Entonces lo que hicimos fue extraer esta pequeña raíz. En este caso utilizamos un extractor dentario, igual de la casa Neoden. Lo que hacemos es, en dientes endodonciados unirradiculares, bueno, pues vamos a desobturar el conducto con esta fresa a 1200 revoluciones. Todo en el kit viene, aquí viene la fresa y viene esta parte de aquí que es el que se ancla a la raíz. Tenemos que hacer una pequeña sindesmotomía y si es necesario poder luxar un poco el diente porque los dientes endodonciados son un poco difíciles de extraer. Ya que se coloca esta parte, está asegurada, se coloca la segunda parte de este aparato, que es muy fácil de usar, es muy eficaz, y donde se coloca esta parte aquí y la otra parte se conecta a la parte del aparato. Esto se puede mover, esta parte de aquí. Lo podemos usar directo sin esta mordida de silicón. Y lo que vamos a hacer es movimientos hacia las manecillas del reloj con esta perilla y esto automáticamente va a traccionar la raíz y vamos a tener una extracción atraumática totalmente. En este caso utilicé solamente una fresa, la fresa de 2.8, no usé más, y utilizamos un implante Titamax Tonomor CX, que la indicación de este implante es un implante para expansión. Y aunque es un implante de 3.75, la indicación del fabricante es que la última fresa sea la fresa de 2.8. Eso es fenomenal porque entre menos fresas, menos calentamiento y eso me va a dar una respuesta biológica mucho mejor. Colocamos el implante, primero con el motor, después manualmente, tratando siempre de hacerlo con una pequeña inclinación hacia palatino, dejando 2 milímetros en esta zona. Y mantenían también las direcciones mesiodistal, apicocoronal y vestíbulo palatino en estas zonas de confort y zonas de peligro.
que es la posición tridimensional del implante. Y por último, vamos a colocar el abutment, lo vamos a torquear. En este caso, bueno, el implante debe tener una estabilidad primaria pues superior a 32, porque este pilar lo vamos a torquear a 32. Y después, en este espacio entre la tabla vestibular y el implante, vamos a colocar nuestro relleno de hueso, que es un gap que se observa en esta zona, que el 87% tiene 1 milímetro de ancho y solo el 3% tiene 2 milímetros. Así es que, bueno, la mayor parte de los pacientes van a tener una tabla vestibular menor que 1 milímetro. Eso no es bueno para nosotros. Es mejor que sea mucho más gruesa. Aquí lo que hacemos es colocar el injerto de hueso, pero lo colocamos no solo hasta donde está la plataforma, sino hasta la línea de cementación. Colocamos un poco más porque sabemos que va a haber un recambio celular y va a haber un acomodo de estas células del tejido conectivo que está alrededor. Así es la forma en que colocamos el injerto. Vamos a colocar el implante. Hay dos formas. Una es colocar el injerto antes de colocar el implante y la otra es colocar el implante y después rellenar esa zona, obviamente colocando el pilar protésico antes de colocar el injerto, porque si no colocamos este pilar, el hueso lo podemos meter dentro de la conexión. Aquí vemos los resultados, el día 0, tenemos aquí el pilar, el hueso, todo el manejo y el seguimiento de las 12 semanas. 12 semanas les expliqué, bueno, porque el tejido conectivo y el epitelio de unión es lo que tardan en madurar perfectamente. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, tenemos uno de los más importantes, que es el cambio del biotipo gingival. Es decir, si nosotros tenemos un biotipo gingival fino, lo convertimos automáticamente en un biotipo gingival grueso. Ya tenemos una separación considerable entre lo más alto de la tabla vestibular hasta donde está la línea de cementación del implante. Esto se consigue haciendo el implante un poco palatinizado, y así vamos a optimizar esta zona de tejido blando y tejido duro. Y la otra es el acondicionamiento en progreso de este perfil de emergencia, porque como lo estamos haciendo desde el día 0 y con un provisional con unas características biológicas orientadas a una prótesis final, pues vamos a tener un resultado muy bueno. Aquí tenemos las fotografías. Y algo, este caso es muy interesante porque aquí puedo comparar un implante, que este implante yo lo coloqué hace 5 años, es un implante de conexión interna hexagonal con una corona cementada, y el nuevo implante que colocaba. Esta radiografía es 3 meses después y vemos que el hueso se ha mantenido en esta zona. Lo que nosotros esperaríamos es de que el hueso llegara hasta esta zona de aquí, porque aquí yo quiero que se inserte mi epitelio de unión y mi atache de tejido conectivo, pero en este caso no, el hueso no se ha movido de aquí. Ahora, en este caso, pues podemos ver las diferencias en la parte morfológica de cada implante. Están colocados más o menos a la misma altura. Aquí es la plataforma del implante, igual que acá. Y este es el pilar. Aquí la diferencia es que el pilar es un pilar ancho y que no es, que es un pilar convexo. Y en cambio acá tenemos un pilar que es cóncavo, que es más delgado y que la línea de cementación llega hasta acá. En este caso la línea de cementación es aquí, que es como 1 milímetro más arriba. La clave para que no suceda esta pseudocelización es alejar la zona de inflamación, que sería esta, 2 milímetros hacia arriba. Como aquí, estamos alejando la zona de inflamación a esta zona de acá. Entonces nuestro injerto de hueso tampoco ha sufrido ningún cambio. No ha tenido pseudocelización. Y bueno, utilizando pilares muy delgados, eso nos va a proporcionar también que el tejido blando que se llegue a alojar aquí tenga un mayor volumen y no tenga una translucidez.
Ese es un caso muy didáctico, que me gusta mucho. Y bueno, siguiendo todas las directrices, pues podemos llegar a un resultado muy positivo. Bueno, pues el mensaje que quiero que nos llevemos el día de hoy, bueno, son 3 puntos importantes. Bueno, pues la interfase de este tejido blando para implantar es muy frágil, es solamente adhesión, es adhesión del tejido conectivo y es adhesión del epitelio de unión. Y bueno, nos interesa mucho esta estabilización del O-ring de colágeno que se forma alrededor de este cambio de plataforma sobre el pilar. Si mantenemos este O-ring de colágeno, podemos tener la seguridad de que a largo plazo las bacterias no van a entrar, los tejidos se van a mantener en la misma posición, no vamos a tener cambios a nivel gingival y vamos a tener un éxito a largo plazo. Conforme a los procedimientos protésicos, debemos de ser muy cuidadosos y utilizar en primer lugar materiales biocompatibles como son la zirconia, el titanio y el disilicato de litio también. Hay que evitar la desconexión repetida de esas coronas atornilladas que hemos hecho en el pasado. Ahora hay que utilizar estos aditamentos que les mostré para que ahí se quede toda la adherencia epitelial y la desconexión de la prótesis sea mucho más arriba. Y respetar, bueno, estos contornos críticos y subcríticos para tener un mejor grosor en esta zona de transición que es muy complicada. Y las complicaciones en las soluciones clínicas, bueno, pues hay que ser muy puntuales y hay que utilizar protocolos como el One Abutment at One Time, que es un protocolo que yo utilizo en el 95% de los casos. El IIPP, que es Immediate Implant Placement Provisional, descrito por Kahn, que es utilizar un provisional en el pilar inmediato. Aquí está nuevamente, un provisional inmediato. El uso de conexiones cono-morse, cónicas o tipo cono-morse, o cono-morse puro, eso es súper importante. Yo creo que es el énfasis de esta plática. Y también utilizar abutments con cambio de plataforma. Que bueno, se ha comprobado que aunque no tenga este cambio de plataforma, pero si tiene una conexión cónica, pues va a mantener este hueso marginal en una buena posición. Sin embargo, este cambio de plataforma es bueno para la zona de transición de la encía y que las fibras colágenas se inserten circularmente en él. Los factores clave para terminar con esta plática, bueno, pues hay que hacer cirugías mínimamente invasivas, tratar de no exponer el periósteo, no hacer, si es posible, no hacer unos conejos muy grandes, tratar de entregar los abutments de zirconia en los primeros días de la fase protésica o lo antes posible para que las fibras se adhieran perfectamente a esta superficie. Reducir la conexión y desconexión de los componentes protésicos, eso es desde los tornillos de cicatrización. Cuando nosotros estamos probando los componentes, desconectamos 3 o 4 veces estos tornillos de cicatrización y también no es lo óptimo. El utilizar injertos de tejido conectivo pues representa una llave de éxito para la óptima estética en la zona anterior y en la zona posterior y donde sea necesario. Hay que utilizarlo con más frecuencia, es un tratamiento que se tiene que hacer en conjunto con la implantación. Utilizar filosofías de menos titanio y más tejido, obviamente utilizando implantes más delgados y componentes protésicos mucho más delgados. El sellado biológico cónico, que esto es utilizando el implante con la conexión cono-morse. El establecimiento del grosor biológico también es importante. Eso es al no mover, al colocar el pilar en el mismo día de la cirugía, con este One Abutment One Time, vamos a establecer este grosor biológico a las 12 semanas, es decir, a los 3 meses. Y alejar la zona de inflamación del hueso. Eso es utilizando
abutments mucho más largos, transmucosos, utilizando los implantes supracrestal 2 milímetros. Con eso vamos a alejar toda esa zona de inflamación. Y bueno, pues la colocación subcrestal en todos los casos. Utilizar los implantes 2 milímetros o 3 milímetros por debajo de la cresta ósea. Eso sería pues lo indicado. Bueno, pues eso sería todo. Pues muchísimas gracias por su atención y pues ya nos preparamos para la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Villa. Agradecemos su interesante información. Le pido por favor 2 minutos para que nuestros queridos odontonautas nos hagan favor de responder si quieren que se acredite su CADI, su constancia de asistencia digital a esta interesante conferencia. Les recordamos que todas sus inquietudes pueden escribirlas a través del panel de preguntas y el doctor Osvaldo Villa nos hará favor de responderlas en un par de minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, queridos odontonautas, por su participación en el sondeo. Doctor Osvaldo, dejo a los odontonautas con usted para la sesión de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. Tenemos Norma Sánchez González. Dice, ¿cuál es la sugerencia? ¿Cuál es su sugerencia de limpieza y control para un implante? Bueno, dependiendo del paciente, si es un paciente que tuvo periodontitis o está sometido a una prótesis total, pues hay que verlo cada 3 o 4 meses, desconectar toda la prótesis, limpiarla, meterla al ultrasonido y hacerle una limpieza. Si son implantes unitarios, si son cementados, los podemos ver cada 6 meses, podemos quitar la corona, limpiarla, colocarle cemento nuevo. Yo en estos casos no utilizo cemento definitivo, utilizo tembón. Dice, en el proceso de colocación y después de ser colocado. Bueno, pues en la colocación, en algunas ocasiones utilizamos gel de clorhexidina para colocarlas, pero no hay un proceso en el cual podamos descontaminar 100%, porque como sabemos tenemos 355 especies de bacterias y es muy difícil hacer una profilaxis. Tampoco podemos hacer un aislamiento como en operatoria. Y bueno, después de ser colocado, bueno, pues utilizar hilo dental y pues los controles con el odontólogo. En algunos casos les sugerimos el uso del Waterpik o algún tipo de auxiliar para la limpieza. Doctor Osvaldo Villa, tenemos una pregunta del doctor Alexander Chávez. ¿Cómo se puede controlar la infiltración bacteriana? ¿Cómo se puede controlar? Bueno, utilizando conexiones cónicas
cono Morse, digamos, no se puede controlar esa conexión, salvo que sea un implante que no tenga una conexión, que no tenga una interfaz, es decir, implantes de una sola pieza. En esos casos, pues el éxito es mucho mayor. Pero en este caso, cuando cuando le damos el torque a estos componentes, pues llegamos a hacer, la unión es tan íntima que casi se convierte en un implante de cuerpo único. Entonces esa sería la única manera en la cual podemos controlar esto. Muchas gracias, doctor. Nuevamente del doctor Alexander Chávez. Para su criterio, ¿funciona la antibioterapia desde un punto de vista preventivo o profiláctico? ¿La qué, perdón? ¿Funciona la antibioticoterapia? Sí, bueno, claro. Sí, dependiendo de las bacterias o sea, obviamente no vamos a hacer un cultivo en cada paciente, pero ya tenemos pues estandarizados los medicamentos que vamos a utilizar, tanto en un paciente normal como un paciente diabético, como un paciente que tiene alguna infección periimplantar. Todo esto se da, bueno, pues con los estudios podemos pues, sugerir, por ejemplo, en los complejos de Sarkovsky, nos dice que el complejo rojo y el complejo naranja pues, son los más predominantes en periodontitis. Entonces, sobre esas bacterias es el medicamento que nosotros damos. O sea, pero esto no es una receta de cocina, hay que hacer con la historia clínica, tenemos que ver cuáles son los medicamentos adecuados para cada paciente. Gracias, doctor Osvaldo. Tiene muchas felicitaciones del doctor Apolo Espinosa, muchas felicidades del doctor Freddy. Le mandan saludos desde Colombia. Muchísimas felicitaciones desde Salamanca, Guanajuato, del doctor Roberto Sandoval. Que una excelente conferencia, muchas gracias. Felicitaciones también de la doctora Norma Sánchez. La doctora María del Carmen Cañas. Doctor Villa, felicitaciones por su plática, muy bien explicada y muy importante el punto tisular en los implantes. Gracias por su aportación. No, gracias por su atención. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neodent México por esta interesante conferencia. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Villa, por la información tan interesante que nos compartió el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las conferencias en vivo que tenemos por venir. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.